Ya hemos hecho una interpretación para el modelado de gases cuando no consideramos las fuerzas intermoleculares que existen y que es la que permiten las atracciones entre las moléculas de los gases. Incluso también podemos encontrarla entre las moléculas de los líquidos y de los sólidos. ¿Cómo tenemos que trabajar con los gases reales? En realidad no existe una ecuación que sea completamente adecuada para modelar los gases en cualquier tipo de gas en cualquier condición. Tenemos un conjunto de ecuaciones que se pueden utilizar en ciertas condiciones. Lo que necesitamos es conocer esas ecuaciones y saber cuándo me ofrecen los mejores resultados. Vamos a comenzar con los fundamentos de cómo esas interacciones moleculares afectan para modelar los gases reales que tenemos. Aquí les tenemos un potencial de energía donde podemos ver claramente un comportamiento donde tenemos que en esta parte morada las repulsiones son dominantes, un mínimo y luego las atracciones son dominantes. Este potencial pretende modelar cómo se comportan los gases cuando unas moléculas se encuentran separadas a una cierta distancia entre sí. Los gases reales obviamente ya se desvían del comportamiento ideal debido a esas interacciones y estos gases pueden ser descritos por ecuaciones de estado. Ya explicamos lo que representa una ecuación de estado y que toman en cuenta dichas interpretaciones. Cuando nosotros tenemos dos gases eh, separados a una cierta distancia, que es la característica de los gases, cuando los gases están separados siempre van a tener una interacción. Aunque la separación sea infinita, este potencial nunca se hace igual a cero, tiende a cero, pero nunca es igual a cero. De tal manera que las atracciones siempre existen, las moléculas siempre se sienten atraídas unas de otras sin importar la distancia. A ese tipo de atracciones se le llama atracciones o se le llama fuerzas de largo alcance. ¿Por qué? Porque por su separación son largas. De manera que los gases, a pesar de que se encuentren una molécula muy distante de la otra, siempre va a sentir la presencia. De este otro lado tenemos donde las fuerzas que dominan son las de repulsión. En este caso de las fuerzas de repulsión, a estas le llamamos de corto alcance. ¿Por qué? Porque la separación entre una molécula y otra eh, es muy pequeña, es muy reducida. De tal manera que, ¿cómo puedo lograr yo disminuir la separación entre dos moléculas en la fase gaseosa? O disminuyo la presión, de manera que si disminuyo la presión, las moléculas, perdón, si aumento la presión, eh, involucra una disminución de volumen y eso quiere decir que las moléculas se aproximan unas más de las otras. También puedo mantener el volumen y adicionar mucho más moléculas, de manera que las moléculas se encuentren muy cercanas unas de las otras. Pero cuando las moléculas se encuentran muy cercanas unas de las otras, entra en juego otra fuerza que es la de repulsión que van a tener entre sus nubes electrónicas. Vamos a tener sus nubes electrónicas muy cerca una de la otra y eso produce un potencial que tiende al infinito. En este caso, aunque esté aquí muy cercano a cero, la distancia entre ellas, el potencial de repulsión será muy grande. Entonces ese es el principio básico en el cual estamos modelando gases ideales, gases reales, donde tendremos una fuerza dominante de repulsión llamada de corto alcance y una fuerza dominante de atracción llamada de largo alcance. Este es un diagrama, ya nosotros estamos familiarizados con los diagramas de fase, a diferencia del que ya conocemos, que es el de presión, temperatura. Este diagrama me muestra las variables de presión, volumen específico, molar. Tiene otra característica que muestra, aquí estas obviamente son isotermas, todas estas líneas rojas son isotermas que muestran ese comportamiento. Y este diagrama es un diagrama experimental que muestra las isotermas del dióxido de carbono a varias temperaturas, mostrando su temperatura crítica. En este caso esta sería la isoterma crítica que tenemos, de hecho aquí lo marca, a 31.1 Celsius
Y en este punto, donde la isoterma crítica golpea, podemos ver que tenemos una presión crítica también. Para poder mostrar, los mismos elementos que nosotros ya vimos en el diagrama presión-temperatura. ¿Cuál es la ventaja de este diagrama? Que muestra esta región celeste. Esta región celeste es una región donde podemos encontrar las mezclas. En el diagrama presión-temperatura, la mezcla no se visualiza claramente, simplemente podemos observar la línea sólida de equilibrio donde coexisten tanto el líquido como el vapor o el vapor y el sólido. En este caso podemos identificar en esta parte donde vamos a encontrar una coexistencia de líquido y del vapor, o del sólido y del vapor, del dióxido de carbono, en esas consideraciones, y esa es una ventaja. Normalmente para representar sustancias puras utilizamos el diagrama de presión, temperatura, que nosotros ya analizamos. En el afán de modelar esas fuerzas de atracción y de repulsión de largo y de corto alcance, hemos utilizado diferentes ecuaciones para poder medir esas fuerzas intermoleculares. Una de esas maneras de medirla es a través del factor de compresibilidad. Ese factor de compresibilidad, que se representa con la letra Z, está definido como la relación entre el volumen real y el volumen ideal. Si analizamos nuevamente esas fuerzas intermoleculares, vamos a tener una diferencia entre ese volumen ideal que se predice a través de la ecuación del gas ideal y un volumen real que sería el verdadero, el que realmente está ocupando ese gas. Aquí tenemos una gráfica del factor de compresibilidad versus la presión, y adentro lo que se está mostrando son diferentes tipos de gases. En esos diferentes tipos de gases, miren, el gas perfecto, que es el gas que no necesita ser identificado, solo cumplir la condición de que tengan volúmenes muy grandes o que tengan presiones muy pequeñas, donde el factor de compresibilidad en ese caso se define como 1. Luego, abajo de ese factor de compresibilidad tenemos ciertas líneas, pero con una presión determinada, y luego vemos que a partir de acá, en esta línea del gas perfecto, que es donde marca que el factor de compresibilidad tiene que ser la unidad, vemos que las líneas aumentan, pero tiene la característica que aumentan a presiones elevadas, arriba de 400 atmósferas. Ahí podemos definir que el factor de compresibilidad puede tener básicamente 3 valores. El primer valor, que es el valor de Z igual a 1, que está exclusivamente para un gas ideal, que ya conocemos cómo modelar ese tipo de gases ideales. Luego tenemos que el factor de compresibilidad puede ser mayor que la unidad. Cuando decimos que el factor de compresibilidad es mayor que la unidad, estamos diciendo que el volumen real tiene que ser mayor que el volumen ideal. Para que el volumen real sea mayor que el volumen ideal, involucra que esas moléculas reales se repelen entre sí para que pueda ser mayor. Y como habíamos visto en la diapositiva anterior, si ese volumen, si las moléculas se repelen, estamos en la región de corto alcance, donde las fuerzas que dominan son las de repulsión. Involucra, por eso es consistente con el hecho de que el Z mayor que 1 se presenta a presiones muy elevadas, de manera que las moléculas de esos gases se encuentran tan juntas que su nube electrónica entre sí se repelen y producen que el volumen que ocupan sea mayor que el que yo puedo predecir con la ecuación del gas ideal. Normalmente a presiones bajas puedo considerar que casi siempre el factor de compresibilidad es menor que la unidad. Entonces, si el factor de compresibilidad es mayor que la unidad, las fuerzas que dominan son las de repulsión. Y ya lo vimos que son las de corto alcance. Las moléculas se encuentran muy juntas
y eso involucra un aumento de presión entre ellos, o si mantengo la presión, si quiero mantener el volumen, puede ser a través de una disminución de volumen. Si quiero mantener el volumen, pues tengo que adicionar muchas más moléculas para que ellas se encuentren muy juntas, de manera que tiendan a separarse por su naturaleza electrónica. Para el Z menor que 1, solo queda la opción de que las fuerzas que dominen sean las atractivas. Estas son todas las líneas que involucran de largo alcance, aquellas separaciones grandes que siempre van a existir. Y aquí podemos ver que la mayoría de los gases, a excepción del hidrógeno, casi todos abajo de 400 atmósferas tienen un factor de compresibilidad menor que 1. Involucra que para esas fuerzas atractivas el volumen ideal es mayor que el volumen real, que es lo que nosotros normalmente esperaríamos, porque el volumen que está predicho por la ecuación del gas ideal elimina las fuerzas intermoleculares. Entonces consideramos que no existe atracción de una molécula con otra. Por eso el volumen real tendría que ser en este caso menor. O sea, ocupa un volumen menor real que lo que nosotros podemos predecir con el gas ideal. ¿Cómo viene ese factor de compresibilidad a ser utilizado o a compensar en la ecuación del gas ideal? La forma más sencilla de expresar ese factor de compresibilidad es adicionarlo a la ecuación del gas ideal. Ya vimos que va de la mano con el volumen molar que nosotros vamos a tener, y obviamente si el factor de compresibilidad es mayor que 1, que es este caso, el volumen molar aumentará, que es lo que estamos diciendo, que entonces ocuparía el volumen predicho por la ecuación de gas ideal, tendría que ser menor. Y cuando el factor de compresibilidad es menor que 1, pues el volumen molar predicho por la ecuación de gas ideal es mayor. Y obviamente cuando el factor de compresibilidad es la unidad, se convierte exactamente en la ecuación del gas ideal. Entonces realmente es una ecuación muy conveniente que engloba todos los factores, todas las posibilidades que podemos tener en el caso de los gases y sus fuerzas moleculares. La dificultad se encuentra en poder medir ese factor Z. ¿Cómo medir ese factor Z que nosotros tenemos? Algunos datos los encontramos tabulados para algunos tipos de gases. Podemos encontrar ese factor Z y resolver el problema. En algunos casos, pues, utilizamos otras ecuaciones de estado para poderlos medir. Otra ecuación que se utiliza para medir estas fuerzas de los gases es la ecuación de Van der Waals. Esa ecuación es como de los primeros intentos para poder contabilizar o poder cuantificar esas fuerzas intermoleculares que nosotros encontramos en los gases. Fue dada por este científico en 1873, y la ecuación que él propone es similar a la ecuación del gas ideal. Pueden notar que apenas ha adicionado dos términos. El primer término, que está de la mano, va sumando al término de la presión, y el otro es el término que va sumando al volumen. Si yo elimino esos términos, o esos términos son iguales a 0, encuentro que es la misma ecuación del gas ideal, del producto de presión-volumen, igual a una constante en el caso de procesos isotérmicos. Pero ¿qué representa el término que vamos a llamar de 1 y el término 2? El primero, el término 1, es el que corrige la atracción molecular. El intento de este término es poder considerar las atracciones moleculares que siempre tenemos presentes en los gases, aunque se encuentren a volúmenes muy grandes o presiones muy pequeñas. Ese valor nosotros ya conocemos. El volumen es una variable conocida, n es la cantidad de sustancia, pero A es una constante. Y esa constante lo que mide es la intensidad de la atracción molecular. Es un valor específico para cada sustancia,
y no depende de otra variable más que de su sustancia, no depende de la presión ni depende de la temperatura. El segundo término, que es NB, ese es el que corrige la repulsión intermolecular, porque siempre podemos tener un equilibrio entre las moléculas que se encuentren muy distantes y moléculas que se encuentren muy cercanas. El valor de B mide el tamaño molecular. Una manera fácil de recordar qué involucra cada uno de los términos es saber que el término que acompaña al volumen está relacionada con el volumen de la molécula. Entonces podemos decir que B, si está relacionada con el volumen de la molécula, relaciona repulsiones, y el término 1, que es el que va acompañando a la presión, relaciona atracciones. Es importante identificar estos dos términos para saber cuando me hacen referencia a atracciones y a repulsiones. Repulsiones es el término que acompaña al volumen y atracciones el que acompaña a la presión. Con eso nosotros podemos ver claramente que necesitamos esos valores de esas constantes, y esa es una de las complicaciones que tienen todas las ecuaciones de estado, a excepción de la del gas ideal, que simplemente necesitamos conocer el valor de la constante de los gases ideales, que es la misma para cualquier gas. A partir de ahora vamos a ver que las ecuaciones de estado tienen valores constantes, algunas no dependen de variables como temperatura y presión, algunas sí, algunas solo dependen de la cantidad, de qué tipo de sustancia se está trabajando, como es el caso de la ecuación de Van der Waals, pero siempre involucra cálculos adicionales antes de poder utilizarla. Estos valores de A y B que tenemos son valores característicos de cada sustancia, o sea que necesitamos encontrarlos de manera tabulada o a través de ecuaciones para poder estimarlos. En esta tabla muestro algunos valores de A y B de los gases, de algún tipo de gases. Está el dióxido de carbono, helio, el argón, y ustedes pueden ver que cada uno de ellos tiene valores distintos. Obviamente, al representar aquí podemos ver claramente qué unidades tienen que tener cada uno de esos valores de A y B. Obviamente todo este término, el término 1 tiene que tener unidades de presión y el término 2 unidades de volumen. El término 2, que es más simple, nos da la pauta cómo tiene que encontrarse las unidades de B. Y las unidades de B están dadas en términos de volumen molar realmente, de volumen molar, para poder tener unidades de volumen todo el término. Y acá tenemos el término A, que tiene que tener unidades de presión por el volumen molar al cuadrado, que sería básicamente bajar esta cantidad de sustancia acá, de manera que podamos cancelar el volumen molar con el término de A y solo dejarlo en términos de unidades de presión. Aquí hay un ejemplo donde puede encontrarse en términos de atmósfera y de volumen molar, pero puede también estar en términos de pascales, puede estar en términos de metros cúbicos. En cualquiera de ellos, simplemente lo que necesitamos hacer son las conversiones. Importante recordar que estas constantes dependen de cada gas, que no puedo utilizar, incluso no puedo utilizar estas constantes que son exclusivas de Van der Waals para otras ecuaciones de estado, solo las puedo utilizar en la ecuación de Van der Waals, porque es para las cuales fueron diseñadas. El aporte que tenemos con respecto a la ecuación de Van der Waals, que realmente no es que sea la ecuación más precisa para todas las condiciones de temperatura y presión. Si comenzamos a hacer cálculos, notaremos que presenta resultados bien similares a los de la ecuación del gas ideal, pero tiene un aporte teórico importante, que es prácticamente de las primeras ecuaciones que pretenden considerar o modelar las atracciones y las repulsiones en los gases. Entonces esa es su importancia y por eso se sigue enseñando, a pesar de ser una ecuación que se propuso ya hace muchos años. ¿Cuáles son las principales características de la ecuación de Van der Waals? Aquí he reescrito la ecuación de Van der Waals en términos del volumen molar, he considerado en la misma ecuación, para mostrarles
que básicamente la ecuación de Van der Waals se convierte en una ecuación del gas ideal cuando tiene las condiciones del gas ideal. Ya habíamos mostrado cómo se representan las isotermas en un diagrama de presión-volumen cuando tenemos altas temperaturas y grandes volúmenes molares. Si nosotros tenemos grandes volúmenes molares, este segundo término que tenemos aquí va a tender a cero. Entonces prácticamente este valor este término tiende a cero y lo puedo eliminar cuando tengo grandes volúmenes molares. Si tengo altas temperaturas, el numerador de este segundo término es muy grande. Y luego si el volumen molar es muy grande, este valor que tenemos aquí, este B, prácticamente el término del denominador es prácticamente el volumen molar. Si tenemos eso, el volumen molar en el denominador y en el numerador simplemente el producto de la constante de los gases por la temperatura, estamos ante la ecuación de los gases ideales. De esa manera podemos transformar la ecuación de Van der Waals en la ecuación sencilla que ya conocemos, pero tiene que cumplir, o sea que cuando yo pretendo aplicar Van der Waals a grandes volúmenes y altas temperaturas, no vale la pena comenzar a hacer cálculos para estimar los valores de A y B, cuando puedo utilizar una ecuación que al final ofrecerá los mismos resultados. Habíamos hablado que es el primer intento en considerar las fuerzas intermoleculares, es otra de las principales características, y los coeficientes de Van der Waals están relacionadas con sus constantes críticas. Esas constantes críticas son su presión, su temperatura, su volumen. Aquella imagen que ya tenemos del diagrama de fases, donde podemos encontrar dónde se ubican esas constantes críticas, y si analizamos los valores de A y de B que aparecen en ambas, podemos ver que esos valores solo van a depender de la presión crítica, de la temperatura crítica, ambas, o del volumen crítico. Realmente lo que necesitamos conocer son las presiones y las temperaturas críticas. Y en ambos casos, esos valores son valores dados ya por característicos de una cierta sustancia. No involucra que son función de temperatura ni de presión, no cambian, solo necesitamos conocer la sustancia que estamos trabajando para poderlo determinar. Ahora, otra ecuación de estado que también actualmente se utiliza mucho es la ecuación virial, que también pretende medir las fuerzas moleculares que existen entre los gases. Esa ecuación virial tiene este tipo de comportamiento. Aparece nuevamente el producto de la presión por el volumen y lo igualamos a RT. Si nosotros eliminamos este término de acá, si este término fuese igual a 1, entonces prácticamente nosotros tendríamos la ecuación del gas ideal. Como nosotros estamos adicionando nuevos términos, esta nueva constante B entre el volumen molar y así sucesivamente, ven que va derivada de potencias, va aumentando sus exponentes. Entonces, a medida que más términos tengo, más precisa será la ecuación virial. Si también comparamos no solo con la ecuación del gas ideal, sino que con la ecuación que involucra el factor de compresibilidad, podemos ver que el factor Z, que ya vimos cómo mide las atracciones, las repulsiones, o es igual a 1 para el gas ideal, involucra que tendría que ser todo ese término. Todo ese término mediría el factor de compresibilidad de eso. La complejidad es determinar los valores de B, de C. Esos valores son llamados de segundo y tercer coeficiente virial. El primer coeficiente virial es la unidad realmente, este valor de 1. El segundo coeficiente virial es B y el tercero C. Algunos libros utilizan otra nomenclatura, pero la numeración sigue siendo la misma, que el primer término del coeficiente virial se llama segundo coeficiente virial.
Sus coeficientes son medidos por su factor de compresibilidad, hay que conocer ese factor de compresibilidad, y esos coeficientes, a diferencia de los coeficientes de Van der Waals, que dependen solo del tipo de sustancia, estos dependen de la temperatura y también del tipo de sustancia. La complejidad para estimarlos aumenta. Aquí les muestro una tabla donde muestras apenas el segundo coeficiente virial de los mismos gases que mostramos para la ecuación de Van der Waals. Aquí tenemos que a diferentes temperaturas, miren el ejemplo de 273 Kelvin para el argón y tenemos 600 Kelvin, ya cambia considerablemente el coeficiente, el segundo coeficiente virial, que es el coeficiente B. Otra característica que tienen este tipo de ecuaciones en forma de potencias es que a medida que me alejo, por ejemplo, el término que involucra C tiene menos valor que el término que involucra B. Y eso me permite que muchas veces solo considerar el segundo término del coeficiente virial o hasta el tercer término para tener una cierta precisión y poder incluir esas fuerzas moleculares de los gases. Siempre con el estudio del factor de compresibilidad existen o se han relacionado esas mismas factores de compresibilidad con un principio que se llama el principio de los estados correspondientes. Ese principio de los estados correspondientes habla sobre variables reducidas. Realmente lo que pretende hacer el principio de los estados correspondientes es poder considerar un estado de referencia para todos los gases de manera que puedan los gases medirse todos con el mismo parámetro. Y de esa manera tener una noción, si podemos medirlos todos con una misma base, tener una noción de poder comparar un gas con respecto al otro, que quizás, por ejemplo, las temperaturas críticas entre gases son muy distintas y nosotros no podríamos saber relativamente cómo comparar un gas con otro cuando tienen condiciones muy diferentes. Entonces, eso es lo que hace el principio de los estados correspondientes a través de sus variables reducidas. Son variables de referencia para comparar los diferentes tipos de sustancias. Un diagrama que muestra el factor de compresibilidad, aquel nuevo, pero a diferencia del que les mostré anteriormente, recuerdan que yo aquí había colocado presión absoluta, o sea, la presión simplemente no, las propiedades reducidas son adimensionales, no tienen unidades porque están relacionando la presión de una sustancia con respecto a su presión crítica. A simple vista da la impresión que este diagrama tiene la misma forma del diagrama que les mostré anteriormente, pero ahora lo que hemos hecho es que en lugar aquí de tener aquellas que mostrábamos los diferentes tipos de gases, ahora tenemos la temperatura reducida. La temperatura reducida, que no es más que la relación entre la temperatura y la temperatura crítica, y hemos agrupado en esas líneas, hemos trazado líneas a diferentes tipos de gases. En este caso tenemos nitrógeno, propano, metano. Esas variables reducidas, como ya lo habíamos mencionado, una variable reducida no es más que la condición en la que se encuentra en ese momento la sustancia entre su propiedad crítica. Así podemos encontrar el volumen reducido, la presión reducida, la temperatura reducida de cada una de esas sustancias. ¿Qué observa el principio de estados correspondientes? Se observa que los gases reales tienen valores similares de volúmenes reducidos y temperaturas reducidas, ejercen la misma presión reducida. Y eso es importante porque yo puedo generalizar prácticamente y olvidarme del tipo de gas que estoy trabajando y decir que, por ejemplo, acá tenemos el valor cercano a 1, que es el que siempre queremos tener para poder realizar cálculos sencillos, porque eso involucra que podemos utilizar la ecuación del gas ideal. Podemos observar que para este caso de estos 4 gases, si nosotros tenemos una temperatura reducida mayor que 2, o sea que
La temperatura, altas temperaturas involucran, ¿no?, que la temperatura sea el doble de la temperatura crítica. Sin importar la presión reducida, yo voy a tener valores prácticamente siempre cercanos a la unidad. Entonces eso ya involucra, independientemente del tipo de gas que esté trabajando, en este caso para esta gráfica serían estos cuatro, no importa que sea nitrógeno o que sea metano, yo puedo generalizar y decir que si tengo una temperatura reducida mayor que 2 o 2, yo puedo utilizar la ecuación del gas ideal. En el caso de las presiones, ahora veo que estoy limitada. La presión tiene que ser, la presión reducida tiene que ser mucho, mucho menor que 1, porque, por ejemplo, en este caso, miren, si la temperatura reducida es 1 y la presión reducida está entre 1, puedo tener un error muy grande al considerar que el Z sea cercano a la unidad. Entonces, para ese caso, acá la temperatura reducida tiene que ser mayor o igual que 2 para poder utilizar la ecuación del gas ideal, y en este caso la presión reducida tiene que ser mucho, mucho menor que 1, o sea, tiene que ser prácticamente 0 para poderla utilizar. No tienen que cumplirse ambas. Si ya cumple con temperatura reducida, puedo utilizarla, y en este caso obviamente casi siempre si cumple con la presión, cumplirá con la temperatura para poder utilizar esa ecuación. Pero es una aproximación, al igual que todo, este principio de los estados correspondientes no se puede aplicar a todas las mezclas gaseosas. Aquí tenemos la aclaración, que es una aproximación, y los resultados no son adecuados cuando las moléculas no son esféricas o polares. O sea que no todos los gases que yo mida, por ejemplo, si tomo una molécula que no es esférica totalmente, no todos los gases van a caer en estos puntos. Probablemente tengamos que a una presión reducida de 1, en lugar de caer sobre esa línea, caiga acá. Entonces no podemos de alguna manera generalizar. Existen cartas generalizadas para estimar estos factores de compresión, que es la mejor manera de utilizarla. Y ver también para qué tipo de gases, muchas veces se clasifican por grupos funcionales, pueden hacerlas para hidrocarburos, para aromáticos. Entonces podemos encontrar, aplicar que si estoy trabajando con un hidrocarburo, puedo utilizar diferentes fuentes de tablas generalizadas. Entonces mi objetivo aquí es que sepan que no es un principio que puede aplicarse a todo tipo de moléculas, y en el momento de aplicarlo, si surge la necesidad, que sepamos las limitaciones o los errores en los que estamos incurriendo cuando lo utilizamos. Para eso podemos tener aquí un resumen de lo que son los gases reales y las ecuaciones de estado. Existen un sinnúmero de ecuaciones de estado que podemos utilizar. Nosotros hablamos un poco sobre el coeficiente virial, esta que es la que básicamente más utilizamos para realizar cálculos, pero también podemos utilizar alguna ecuación de estado para mostrar alguna aproximación o para poder hacer alguna demostración de funciones termodinámicas que no se pueden mostrar con el gas perfecto, porque el gas perfecto me limita mucho eliminando las fuerzas intermoleculares. Como les digo, existen más referencias, y traje esto para que ustedes vean que aunque A aparezca aquí en esta ecuación de estado y aparezca acá, no se mide de la misma manera. Tienen que analizarse de qué manera se puede medir. Otra ventaja de las formas reducidas, colocarlos, es que ustedes pueden escribir las ecuaciones de estado en términos de esas funciones reducidas. Y eso les ayuda mucho, porque si está en términos de la función reducida, miren que las constantes de A y B desaparecen. Obviamente los términos reducidos tiene que hacerse aquí algún trabajo matemático para poderlos eliminar.